Tu rutina diaria no te está matando, solo te está envejeciendo lentamente mientras sonríes y lo llamas vida saludable. Y créeme, eso apenas empieza a ponerse incómodo. 1. Existe un ritual moderno que millones de personas practican cada mañana: despertar, agarrar el teléfono y permitir que una pantalla brillante golpee los ojos como si el cerebro fuera un detector solar defectuoso. Nadie lo llama autodestrucción progresiva, claro. Se llama revisar notificaciones. La escena es siempre elegante. Alguien medio dormido, la cara aplastada contra la almohada, desplazando el pulgar con la intensidad de un corredor olímpico. El cuerpo todavía está intentando recordar cómo respirar correctamente, pero el cerebro ya está comparando su vida con la de 20 desconocidos que aparentemente desayunan en yates. El resultado fisiológico es precioso: cortisol disparado, estrés instantáneo y un cerebro que empieza el día con la serenidad emocional de un hámster en una licuadora. Pero lo mejor es que la gente cree que esto es normal. Lo llaman ponerse al día. En realidad es un pequeño experimento diario para comprobar cuánto envejece una persona cuando su primer pensamiento del día es: ¿quién reaccionó a mi foto? Y lo más impresionante es que eso es solo el calentamiento. 2. Luego está el glorioso hábito de dormir 5 horas y media y declararlo una especie de logro profesional. En algún punto la humanidad decidió que descansar lo suficiente era un signo de debilidad. Así que ahora hay adultos caminando por el mundo con el cerebro funcionando a la velocidad de un viejo Windows 98, pero diciendo orgullosamente: yo casi no duermo. La ciencia lleva décadas explicando que el cuerpo necesita sueño para reparar células, regular hormonas y evitar que el sistema inmunológico se convierta en un empleado público en viernes por la tarde. Pero claro, dormir 8 horas suena muy poco productivo cuando se puede pasar la noche viendo series y luego compensar con café industrial. El resultado es espectacular: piel cansada, metabolismo confundido y memoria que empieza a comportarse como un disco duro lleno. La gente piensa que el problema es el estrés del trabajo. No, el problema es que el cerebro lleva años trabajando sin mantenimiento. Básicamente es como conducir un coche durante 10 años sin apagar el motor, y luego sorprenderse de que algo huela a quemado. 3. Hay otro hábito fascinante: sentarse. No un rato, horas, jornadas completas. Personas que pasan 8 horas frente a un computador, luego 2 horas frente al teléfono, luego 3 frente a una televisión. Todo mientras el cuerpo intenta recordar si alguna vez fue diseñado para moverse. El esqueleto humano fue creado para caminar, correr, levantar cosas, escapar de depredadores. Lo que no esperaba era convertirse en una silla con Wi-Fi. Y así aparecen los síntomas: espalda rígida, circulación lenta, músculos que empiezan a comportarse como decoración. Pero la escena siempre es elegante. Alguien dice: estoy agotado, después de haber pasado 10 horas sentado. El cuerpo está tan inmóvil que si fuera un electrodoméstico tendría modo ahorro de energía. Y lo curioso es que nadie considera esto extraño. En cualquier oficina moderna hay personas que solo se levantan para buscar café, como si fueran plantas de interior con acceso a Internet. El cuerpo envejece lentamente mientras la única parte que hace ejercicio es el dedo índice desplazando el mouse. 4. Después aparece el fenómeno nutricional más moderno del planeta: desayunar azúcar con forma de alimento. Cereales que prometen energía, barritas que prometen bienestar, bebidas que prometen vitalidad. Todo cuidadosamente diseñado para que el cuerpo reciba un golpe de glucosa digno de una fiesta infantil. Al principio parece fantástico: energía instantánea, el cerebro despierta, todo funciona. Luego llega el inevitable colapso metabólico 2 horas después, cuando la energía desaparece y alguien necesita otro café para seguir fingiendo que todo está bien. El cuerpo entra en un ciclo maravilloso: pico de azúcar, caída, antojo, repetición. Es básicamente un parque de diversiones hormonal. Con el tiempo el metabolismo empieza a reaccionar como un empleado cansado de atender emergencias. La insulina se vuelve menos eficiente, la energía se vuelve impredecible y el cuerpo empieza a almacenar grasa como si estuviera preparándose para una pequeña crisis económica interna. Pero nadie lo llama problema, lo llaman desayuno rápido, porque aparentemente lo importante no es nutrir el cuerpo, es llegar al trabajo 5 minutos antes. 5. Beber agua. Un concepto simple, lógico,
casi elegante. Y sin embargo, millones de personas deciden que la hidratación adecuada es opcional, pero el café no. Así que el cuerpo recibe 3 tazas de cafeína, un refresco y tal vez una bebida energética, mientras el agua pura aparece ocasionalmente como un invitado accidental. El organismo humano, que está compuesto en gran parte por agua, observa esta estrategia con confusión científica. Las células necesitan hidratación para mantener funciones básicas: piel saludable, circulación eficiente, metabolismo funcional. Pero cuando el cuerpo pasa el día ligeramente deshidratado, todo empieza a ralentizarse. La piel pierde elasticidad, la energía se vuelve irregular y el cerebro funciona como si estuviera procesando información a través de una conexión lenta. Pero claro, nadie sospecha del agua. La gente culpa al estrés, al clima, al lunes. Mientras tanto, el cuerpo está intentando funcionar como una planta olvidada en una oficina sin ventanas. Técnicamente sigue viva, pero claramente preferiría que alguien recordara que el agua existe. 6. El siguiente hábito parece inocente: comer rápido. No rápido como alguien ocupado, rápido como si la comida fuera una competencia deportiva. Hay personas que pueden terminar un plato completo antes de que su propio sistema digestivo haya recibido el memo de que algo está ocurriendo. El estómago necesita tiempo para enviar señales al cerebro diciendo, ya fue suficiente. Pero cuando alguien come a la velocidad de una aspiradora industrial, esa señal llega demasiado tarde. El resultado es fascinante: exceso de comida, digestión pesada y un cuerpo que pasa la tarde intentando procesar lo que acaba de suceder. Y mientras el sistema digestivo trabaja horas extra, la persona está convencida de que el problema fue la comida pesada. No, la comida no fue pesada. La velocidad sí. Comer demasiado rápido convierte el almuerzo en un experimento gastrointestinal donde el cuerpo intenta organizar una fiesta que nunca pidió. Y con el tiempo, esa costumbre empieza a afectar metabolismo, peso y energía. Todo por un hábito que podría resolverse con una idea revolucionaria: masticar. 7. Ahora hablemos del maravilloso arte de ignorar el estrés. La gente moderna tiene una estrategia brillante para manejar la presión: fingir que no existe. Jornadas largas, preocupaciones constantes, notificaciones interminables, pero nadie quiere reconocer que el cuerpo está en modo alerta permanente. El estrés crónico no es dramático como en las películas. Es más sutil. Aumenta el cortisol, altera el sueño, acelera el envejecimiento celular. Básicamente, el cuerpo cree que está siendo perseguido por un león durante 10 años seguidos. El problema es que el león moderno se llama correo electrónico, facturas y tráfico. Y el organismo no distingue entre una amenaza real y una reunión de trabajo incómoda. Así que el sistema nervioso permanece tenso, los músculos se contraen y el cerebro vive en modo supervivencia. Pero la gente insiste en decir, es solo una semana complicada. Esa semana complicada se convierte en años. Y el cuerpo responde exactamente como lo haría cualquier máquina sometida a presión constante. Empieza a desgastarse lentamente. 8. Existe también el hábito glorioso de saltarse comidas. No como estrategia médica o nutricional, sino como resultado del caos diario. Alguien sale corriendo por la mañana, no desayuna, trabaja toda la mañana con café como combustible y llega al almuerzo con el metabolismo tan confundido que comería una mesa si tuviera sal. El cuerpo humano es un sistema que funciona mejor con cierta regularidad. Cuando recibe energía de forma predecible, mantiene estables los niveles de azúcar, la energía y el apetito. Pero cuando pasa largas horas sin comida y luego recibe una avalancha calórica, todo el sistema entra en modo supervivencia. El metabolismo ralentiza procesos y el cuerpo decide almacenar energía, por si acaso. Es una estrategia evolutiva brillante, si se vive en la edad de piedra. Pero en una oficina con máquinas expendedoras, ese mecanismo solo termina acumulando fatiga y peso. Aún así, la gente lo llama día ocupado. El cuerpo lo llama confusión metabólica severa. 9. Otro clásico moderno es el consumo heroico de café. El café en sí no es el villano. El problema es cuando se convierte en el sustituto oficial del descanso, del agua y a veces de la comida. Hay personas que empiezan el día con café, continúan con café y terminan la tarde con algo que básicamente es café con marketing. La cafeína estimula el sistema nervioso, aumenta la alerta y puede ser útil en dosis razonables. Pero cuando el cuerpo vive permanentemente estimulado,
El sistema hormonal empieza a comportarse como un gerente sobrecargado. El sueño se vuelve irregular, el ritmo cardíaco más alto y la ansiedad más frecuente. Es curioso observar cómo alguien puede beber 4 tazas y luego preguntarse por qué no puede dormir. Es como encender todas las luces de una casa a medianoche y luego quejarse de que la habitación está muy iluminada. Con el tiempo el cuerpo se acostumbra, necesita más cafeína y el ciclo continúa. Todo en nombre de la productividad. 10. Después, tenemos el hábito aparentemente trivial de respirar mal. Sí, respirar. Algo que el cuerpo hace automáticamente, hasta que el estrés, la postura y el estilo de vida moderno lo convierten en una versión mediocre del proceso original. Muchas personas pasan el día respirando superficialmente, utilizando solo la parte superior del pecho. Es como si los pulmones estuvieran trabajando en modo ahorro. La respiración profunda ayuda a oxigenar el cuerpo, reducir estrés y mejorar concentración. Pero en la práctica moderna, la gente respira como si estuviera intentando no molestar a nadie. El resultado es fascinante. Más tensión, menos oxígeno y un sistema nervioso ligeramente alterado. Y lo curioso es que nadie piensa en la respiración hasta que algo falla. Es como la electricidad en una casa, invisible hasta que desaparece. Mientras tanto, el cuerpo continúa funcionando con una versión reducida de uno de sus procesos más básicos. Y sí, eso también contribuye al envejecimiento. 11. Luego está el glorioso hábito de no moverse durante días enteros, pero compensarlo con un entrenamiento heroico el domingo. El cuerpo pasa 5 días inmóvil, y de repente alguien decide correr 10 kilómetros como si estuviera entrenando para los Juegos Olímpicos. El resultado suele ser espectacular. Músculos doloridos, articulaciones confundidas y un lunes donde caminar parece una actividad de alto riesgo. El cuerpo humano funciona mejor con movimiento constante y moderado. No necesita heroísmo deportivo ocasional, necesita actividad regular, pero la cultura moderna ama los extremos, o sedentarismo absoluto o entrenamiento de guerrero espartano. El sistema muscular observa esta estrategia con preocupación, porque pasar de cero actividad a intensidad máxima es básicamente pedirle al cuerpo que improvise, y el cuerpo improvisa, con inflamación, fatiga y lesiones menores. Pero claro, alguien siempre dice, al menos hice ejercicio. Sí, el problema es que el cuerpo prefería algo menos dramático. 12. Otro hábito elegante es el de vivir permanentemente en interiores. Oficinas cerradas, transporte cerrado, casas cerradas. El contacto con el sol ocurre ocasionalmente cuando alguien camina del coche al edificio. La luz natural regula el ritmo circadiano, ayuda a la producción de vitamina D y mantiene al cuerpo sincronizado con el día. Pero en la vida moderna, muchas personas pasan semanas enteras viendo más pantallas que cielo. El organismo empieza a perder referencia temporal. El sueño se vuelve irregular, la energía fluctúa y el estado de ánimo se vuelve ligeramente gris. Pero nadie culpa a la falta de sol. Se culpa al clima, al trabajo, al lunes. Mientras tanto, el cuerpo, diseñado para vivir bajo el cielo abierto, pasa la mayor parte del tiempo bajo iluminación artificial que intenta imitar algo que la naturaleza perfeccionó durante millones de años. Y no lo logra del todo. 13. Existe también el hábito extraordinario de ignorar el dolor leve, dolor de espalda, tensión en el cuello, fatiga constante. Señales pequeñas que el cuerpo envía con la esperanza de ser escuchado. Pero la respuesta moderna suele ser ignorar el problema hasta que se convierta en algo imposible de ignorar. El cuerpo funciona como un sistema de alertas tempranas. Pequeñas molestias indican que algo necesita cambiar. Postura, descanso, movimiento. Pero cuando esas señales se ignoran durante años, el problema evoluciona. Lo que empezó como tensión leve se convierte en dolor crónico. Y entonces aparece la sorpresa colectiva. ¿Cómo pasó esto? Pasó lentamente. El cuerpo estuvo enviando correos electrónicos durante años y nadie respondió. Así que eventualmente decidió enviar una carta certificada en forma de dolor más serio. No es dramático, es simplemente la consecuencia lógica de ignorar mantenimiento básico. 14. Otro hábito curioso es comer tarde por la noche. El cuerpo humano tiene ritmos naturales. Durante el día está preparado para procesar energía. Durante la noche entra en modo reparación. Pero cuando alguien decide cenar abundantemente a las 11 de la noche,
El sistema digestivo recibe una sorpresa administrativa. En lugar de descansar, tiene que empezar a trabajar. Digestión, metabolismo, regulación hormonal, todo ocurre mientras el cuerpo intenta dormir. El resultado es sueño menos profundo, digestión más lenta y energía irregular al día siguiente. Pero la escena siempre se repite. Alguien frente a la televisión con un plato grande, diciendo que solo era algo ligero. El cuerpo, mientras tanto, está organizando un turno nocturno que nunca pidió. 15. Ahora aparece el hábito social más aceptado del planeta: compararse constantemente con otros. Redes sociales, éxito profesional, apariencia física. El cerebro humano fue diseñado para vivir en comunidades pequeñas, no para compararse diariamente con miles de vidas cuidadosamente editadas. Este bombardeo constante genera ansiedad, estrés y una sensación permanente de insuficiencia. El cuerpo responde con tensión, alteraciones hormonales y fatiga mental. Pero nadie lo identifica como causa de envejecimiento. Se considera simplemente vida moderna. Mientras tanto, el sistema nervioso procesa cada comparación como una pequeña amenaza emocional. Y esas pequeñas amenazas, repetidas durante años, tienen un costo biológico real. 16. También existe el hábito de ignorar completamente la postura corporal. Espaldas encorvadas frente a pantallas, cuellos inclinados hacia teléfonos, hombros tensos. La anatomía humana fue diseñada para alineación natural. Pero en la vida moderna, muchas personas adoptan posiciones que parecerían incómodas incluso para una estatua. Con el tiempo, los músculos se adaptan a esa posición incorrecta, las articulaciones reciben presión desigual y la columna empieza a protestar. Es un deterioro lento, casi invisible. Nadie nota el cambio de inmediato. Pero años después, aparece la pregunta inevitable: ¿por qué duele todo? Porque el cuerpo ha pasado una década intentando sostener una postura que nunca fue parte del diseño original. 17. Finalmente, está el hábito silencioso de pensar demasiado y moverse demasiado poco. El cerebro moderno procesa información constantemente: noticias, mensajes, preocupaciones, planes futuros. Mientras tanto, el cuerpo permanece quieto, como si fuera simplemente el soporte físico de una mente hiperactiva. Esta desconexión entre mente y movimiento genera una especie de fatiga invisible. El cerebro está agotado, el cuerpo está rígido, y el sistema nervioso nunca descansa del todo. No es dramático ni inmediato, es un desgaste gradual. Y lo curioso es que muchas personas consideran normal vivir permanentemente cansadas, como si el agotamiento fuera una característica inevitable de la vida adulta. El cuerpo, sin embargo, sigue esperando algo muy simple: movimiento, descanso y un poco menos de caos mental. Y todavía faltan muchos hábitos que complican aún más esa situación. 18. Existe un pequeño ritual moderno que parece inofensivo, pero es básicamente un experimento científico sobre cuánto puede confundirse el metabolismo humano. Picar comida todo el día. No comer, no almorzar, no cenar. Picar. Un puñado de algo aquí, una galleta allá. Un snack misterioso a las 4 de la tarde que probablemente tiene más ingredientes que una fórmula química. El cuerpo, que evolutivamente esperaba comidas relativamente claras, ahora recibe señales metabólicas como si alguien estuviera enviando mensajes contradictorios por walkie-talkie. Comida entrante. Cancelado. Pequeña comida. No, espera, azúcar. Así el sistema digestivo pasa todo el día trabajando en turnos cortos sin pausa real. Los niveles de insulina suben y bajan como si fueran acciones en una bolsa financiera extremadamente nerviosa. Pero socialmente, esto se vende como algo moderno y práctico. Solo estoy picando algo. Claro. El problema es que el cuerpo nunca recibe la señal clara de empezar y terminar un proceso digestivo completo. Así que vive en una especie de limbo metabólico permanente, como una cocina de restaurante donde el chef nunca puede cerrar, porque siguen llegando pedidos absurdos cada 20 minutos. 19. Otro hábito elegante del siglo XXI es vivir con auriculares puestos durante aproximadamente el 70% del día. Caminar con música, trabajar con música, cocinar con música, pensar con música. El cerebro, que alguna vez evolucionó para escuchar el viento, el agua y ocasionalmente un depredador, ahora recibe un flujo constante de sonidos comprimidos digitalmente. Y no cualquier sonido. Podcasts, videos,
música intensa, notificaciones, voces hablando sin pausa. El sistema nervioso nunca entra en silencio real. Es como si alguien decidiera que el cerebro debe vivir permanentemente en una sala de conferencias. El problema es que el cerebro usa el silencio para organizar pensamientos, regular emociones y bajar el nivel de estimulación. Sin ese silencio, la mente permanece en modo activo, incluso cuando el cuerpo intenta descansar. El resultado es fatiga mental, dificultad para concentrarse y esa sensación moderna de «estoy cansado, pero no sé por qué». Pero claro, nadie sospecha de los auriculares. Se consideran herramientas productivas, cuando en realidad a veces el cerebro solo quiere 5 minutos donde nadie esté hablando dentro de su cabeza. 20. Luego está la obsesión contemporánea con trabajar incluso cuando el cuerpo claramente pidió vacaciones. Personas revisando correos electrónicos en la cama, respondiendo mensajes durante la cena, pensando en reuniones mientras intentan dormir. El cerebro humano no fue diseñado para procesar preocupaciones laborales durante 16 horas al día. Pero la cultura moderna convirtió esa práctica en algo admirable llamado dedicación. En realidad, es una forma elegante de mantener al sistema nervioso en alerta permanente. El cortisol sube, el sueño se fragmenta y el cerebro empieza a tratar cada notificación como si fuera un pequeño incendio que debe apagarse inmediatamente. Con el tiempo, el resultado es agotamiento mental que se manifiesta de formas curiosas: olvidos, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Pero la explicación popular siempre es la misma. Es solo una etapa ocupada. Claro, esa etapa ocupada a veces dura 10 años. 21. Hay un hábito aparentemente sofisticado que consiste en beber alcohol regularmente, pero describirlo como solo una copa para relajarse. El cuerpo humano, siempre diplomático, procesa el alcohol como lo que es, una sustancia que requiere trabajo extra del hígado, altera el sueño y afecta la regulación hormonal. Una copa ocasional probablemente no cambia el destino biológico de nadie, pero cuando esa copa aparece casi todas las noches, el cuerpo empieza a notar el patrón. El sueño se vuelve menos profundo, el metabolismo trabaja más lento y la recuperación celular nocturna pierde eficiencia. Es curioso observar cómo muchas personas dicen que el alcohol les ayuda a dormir, cuando en realidad el cerebro simplemente se apaga temporalmente como una computadora sobrecalentada. La diferencia entre descanso real y sedación ligera es enorme, pero socialmente ambos se confunden con facilidad. Y así, el cuerpo pasa años intentando reparar tejidos, mientras el hígado trabaja horas extra en silencio, como un empleado nocturno que nunca recibe reconocimiento. 22. Existe también el maravilloso hábito de comer frente a pantallas, televisión, teléfono, computadora. La comida ocurre mientras el cerebro está distraído con otra cosa. El resultado es fascinante. El sistema digestivo recibe comida, pero el cerebro no registra completamente la experiencia. Esto significa que las señales de saciedad llegan tarde o no llegan del todo. Así alguien puede terminar un plato entero sin recordar realmente haberlo comido. Es como si la comida hubiera desaparecido en un pequeño agujero negro digital. El problema es que la digestión no es solo química, también es neurológica. Cuando el cerebro presta atención a la comida, regula mejor las señales de hambre y satisfacción. Pero cuando la atención está en una serie o en un video, el cuerpo queda operando en piloto automático. Y el piloto automático, en temas metabólicos, suele cometer errores bastante costosos. 23. El hábito de preocuparse constantemente por el futuro merece una mención especial. El cerebro humano es extraordinariamente bueno, imaginando problemas que todavía no existen. Escenarios hipotéticos, discusiones que tal vez ocurran, decisiones que podrían salir mal. Todo esto activa respuestas fisiológicas reales: aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular, liberación de hormonas de estrés. El cuerpo reacciona como si los problemas estuvieran ocurriendo ahora mismo, pero muchas veces solo están ocurriendo en la imaginación. Así alguien puede pasar horas físicamente sentado en una silla mientras el sistema nervioso cree que está en medio de una crisis. Con el tiempo, este patrón crea fatiga, ansiedad y desgaste biológico innecesario. Es básicamente usar el sistema de alarma de una casa para reaccionar a cada hoja que se mueve en el jardín. 24. Otro hábito encantador es ignorar completamente la calidad del aire interior. Casas cerradas, ventanas selladas, ventilación mínima.
Durante horas el cuerpo respira aire reciclado que contiene polvo, compuestos químicos y niveles de oxígeno ligeramente más bajos. No es dramático, nadie se desmaya, pero la exposición constante afecta energía, concentración y salud respiratoria. Es como intentar mantener un motor funcionando en un garaje con poca ventilación. Técnicamente funciona, pero no es el ambiente ideal para un sistema diseñado para respirar aire fresco. Curiosamente, la gente invierte en colchones sofisticados y suplementos caros, pero rara vez considera algo tan simple como abrir una ventana. 25. Existe también el hábito de reemplazar completamente la comida real con productos ultraprocesados porque son rápidos. Barras, bebidas, paquetes, polvos que prometen nutrición eficiente. El cuerpo, que evolucionó para reconocer alimentos relativamente simples, recibe ahora combinaciones químicas diseñadas en laboratorios de marketing alimentario. Muchos de estos productos tienen textura perfecta, sabor perfecto y composición metabólicamente confusa. El sistema digestivo los procesa, pero las señales hormonales que regulan hambre y saciedad se vuelven menos claras. El resultado es una relación con la comida, donde el cuerpo nunca se siente completamente satisfecho ni completamente nutrido. Es como alimentar una planta con líquido brillante que dice nutrientes en la etiqueta, pero que la planta nunca termina de reconocer. 26. El hábito de ignorar completamente el estiramiento merece una pequeña ovación. Músculos que pasan el día sentados, caminando poco y moviéndose en rangos muy limitados. Con el tiempo, esos músculos se vuelven rígidos como cables viejos. Pero nadie piensa en estirarse porque la cultura moderna considera el estiramiento algo reservado para atletas o personas sospechosamente saludables. El cuerpo, sin embargo, preferiría que los músculos mantuvieran cierta elasticidad básica. Sin ella aparecen molestias, limitaciones de movimiento y tensión constante. Es básicamente mantenimiento preventivo para el sistema musculoesquelético. Pero como no produce resultados espectaculares en 2 semanas, muchas personas simplemente lo ignoran durante años. 27. Luego está el hábito glorioso de revisar el teléfono cada pocos minutos, incluso sin notificaciones. Es un pequeño reflejo moderno: mano al bolsillo, pantalla encendida, cerebro esperando algo interesante. Cada revisión libera pequeñas dosis de dopamina asociadas con la posibilidad de novedad. El problema es que este ciclo repetido constantemente entrena al cerebro a buscar estimulación inmediata todo el tiempo. La concentración profunda se vuelve más difícil porque el sistema de recompensa está acostumbrado a estímulos rápidos y frecuentes. El resultado es una mente fragmentada que salta de pensamiento en pensamiento como una pestaña de navegador con demasiadas ventanas abiertas. 28. Otro hábito elegante es usar luz artificial intensa hasta altas horas de la noche. Pantallas brillantes, lámparas blancas, iluminación que le dice al cerebro: todavía es de día. El sistema circadiano depende de señales de luz para regular hormonas como la melatonina. Pero cuando la noche parece una oficina iluminada, el cerebro se confunde. La melatonina se retrasa, el sueño llega más tarde y el descanso pierde profundidad. Con el tiempo esto altera ciclos hormonales y calidad de recuperación. Pero claro, apagar luces temprano suena anticuado cuando se puede simular el mediodía a las 11 de la noche con tecnología LED. 29. Existe también el hábito de caminar lo menos posible gracias a la tecnología. Ascensores para un piso, vehículos para distancias cortas, dispositivos que reducen cada pequeño esfuerzo físico. El resultado es un cuerpo que se mueve menos que en casi cualquier periodo de la historia humana. La actividad física ligera, caminar, subir escaleras, moverse frecuentemente, era parte natural de la vida diaria. Ahora debe programarse artificialmente como ejercicio. Sin ese movimiento constante, el metabolismo se ralentiza, la circulación pierde eficiencia y los músculos se debilitan gradualmente. Todo muy silencioso, muy civilizado. 30. El hábito de ignorar completamente la salud mental es otro clásico. Muchas personas aceptan niveles crónicos de ansiedad, tristeza o agotamiento emocional como si fueran simples características de la personalidad. Pero el estado psicológico tiene efectos físicos reales: inflamación, alteraciones hormonales, problemas de sueño. El cuerpo y la mente no operan en departamentos separados, funcionan como un mismo sistema. Sin embargo, la cultura moderna todavía trata la salud mental como algo opcional.
como si el cerebro fuera el único órgano que puede funcionar mal sin afectar al resto del organismo. 31. También existe el hábito de respirar aire contaminado durante horas sin pensarlo demasiado. Ciudades, tráfico, ambientes cerrados con ventilación pobre. Las partículas microscópicas entran al sistema respiratorio y el cuerpo debe filtrarlas constantemente. Con el tiempo esto genera inflamación y estrés oxidativo. No es algo visible en un día, pero sí en décadas. El cuerpo está diseñado para manejar impurezas ocasionales, no para procesar contaminación constante como si fuera parte normal del menú atmosférico. 32. Otro hábito fascinante es ignorar completamente los ritmos naturales del cuerpo para comer, dormir y trabajar. Personas activas a las 2 de la mañana, comiendo a horas aleatorias, durmiendo en horarios cambiantes. El organismo humano tiene relojes internos que coordinan metabolismo, digestión y energía. Cuando esos ritmos cambian constantemente, el sistema pierde sincronización. Es como una orquesta donde cada músico toca con un reloj diferente. La música continúa, pero algo siempre suena ligeramente fuera de lugar. 33. Existe además el hábito moderno de vivir en un estado permanente de estimulación digital. Videos cortos, noticias constantes, contenido infinito desplazándose en una pantalla. El cerebro recibe más información en un día que muchas generaciones antiguas en semanas. Pero el sistema cognitivo no fue diseñado para procesar estímulos sin pausa. La atención se fragmenta, la memoria se sobrecarga y la mente rara vez entra en reposo real. Es una especie de dieta mental basada exclusivamente en azúcar informativo. 34. Finalmente aparece un hábito sorprendentemente común: no aburrirse nunca. Cada momento vacío se llena con una pantalla, un audio, una distracción rápida. El aburrimiento, que alguna vez fue el espacio donde el cerebro reorganizaba ideas y recuperaba energía mental, ahora es tratado como un problema que debe eliminarse inmediatamente. Pero sin esos momentos de pausa, el cerebro permanece en actividad continua. Y un sistema que nunca descansa completamente termina funcionando con menos creatividad, menos claridad y más fatiga. El cuerpo, silenciosamente, sigue esperando esos minutos de calma que la vida moderna decidió eliminar. 35. Existe un hábito moderno que parece diseñado por un comité secreto dedicado a acelerar el envejecimiento humano. Vivir constantemente en habitaciones con aire acondicionado artificial, que transforma el ambiente en algo parecido a un aeropuerto a las 3 de la mañana. El cuerpo humano evolucionó para manejar cambios naturales de temperatura, humedad, viento, estaciones, pequeños detalles climáticos que mantienen activo el sistema circulatorio y la regulación térmica. Pero ahora, muchas personas pasan el día entero en una cápsula térmica perfecta, donde siempre hacen 22 grados exactos, como si el planeta fuera un enorme refrigerador corporativo. El problema es que el organismo se vuelve perezoso, la circulación se adapta a la comodidad extrema, la piel pierde exposición natural y el cuerpo se vuelve sorprendentemente sensible a cualquier variación mínima. Así alguien puede salir a la calle y reaccionar como si hubiera entrado en el desierto del Sahara. Es básicamente entrenar al cuerpo para ser un aristócrata climático, incapaz de tolerar el mundo real. 36. Luego está el glorioso hábito de usar el teléfono como despertador, y también como última cosa que se mira antes de dormir. Esto significa que el cerebro empieza el día con notificaciones, titulares, correos y mensajes, y termina la noche exactamente igual. Es una especie de sándwich digital que encierra todo el día entre dos capas de estimulación innecesaria. El cerebro humano, que alguna vez despertaba con luz natural y sonidos tranquilos, ahora se despierta con vibraciones electrónicas seguidas inmediatamente por una avalancha de información. Es como empezar cada mañana abriendo 10 pestañas mentales antes incluso de levantarse de la cama. Y por la noche ocurre lo mismo. El cuerpo intenta entrar en modo descanso, mientras alguien revisa mensajes, videos, noticias o discusiones absurdas de Internet. El cerebro recibe señales contradictorias. Debemos dormir, pero también mira este contenido interesante. Y así el sistema nervioso termina cada día tan relajado como un gato encerrado en una fábrica de fuegos artificiales. 37. Existe también el hábito heroico de trabajar durante el almuerzo porque solo serán unos minutos. Ese pequeño detalle se repite lo suficiente como para convertir la comida en una actividad secundaria que ocurre mientras se responden correos,
se leen documentos o se asiste a reuniones. El cuerpo, que preferiría una pausa clara para activar correctamente la digestión, recibe comida acompañada de estrés administrativo. Comer mientras el cerebro está ocupado resolviendo problemas laborales es básicamente pedirle al sistema digestivo que trabaje en un ambiente de oficina. Las hormonas del estrés siguen circulando mientras el estómago intenta hacer su trabajo. El resultado es digestión menos eficiente, sensación de pesadez y una tarde donde el cuerpo parece ligeramente confundido. Pero la cultura moderna lo llama eficiencia. En realidad, es como intentar reparar un motor mientras el coche sigue conduciendo por la autopista. 38. Otro hábito fascinante es el de considerar el descanso como una especie de lujo sospechoso. Si alguien dice que quiere tomarse un día tranquilo, inmediatamente aparece la voz cultural colectiva preguntando, ¿pero no deberías estar haciendo algo productivo? El cuerpo humano necesita periodos de recuperación para mantener equilibrio hormonal, energía y salud mental. Pero la mentalidad hiperproductiva moderna trata el descanso como si fuera una actividad ligeramente vergonzosa. Así las personas llenan cada minuto disponible con tareas, pantallas, proyectos o distracciones. El sistema nervioso rara vez entra en reposo real, y con el tiempo el cuerpo empieza a sentirse permanentemente cansado incluso cuando aparentemente no hizo nada físico. Claro, porque el cerebro ha estado trabajando sin pausas como un servidor de Internet durante una tormenta digital. 39. Existe también el curioso hábito de ignorar completamente la posición del cuello durante horas frente al teléfono. Esa inclinación hacia adelante que parece pequeña en realidad coloca varios kilos adicionales de presión sobre la columna cervical. Lo interesante es que el cuello humano fue diseñado para sostener una cabeza mirando hacia adelante, no hacia abajo, como si alguien estuviera examinando una moneda en el suelo durante 5 horas. Con el tiempo los músculos del cuello se tensan, la postura cambia y aparecen dolores que muchas personas atribuyen misteriosamente al estrés. El estrés probablemente está involucrado, sí, pero también lo está el hecho de que millones de personas pasan el día mirando hacia abajo como si estuvieran esperando instrucciones escritas en el suelo. 40. Luego tenemos el hábito sofisticado de reemplazar el aburrimiento con comida. No hambre real, no necesidad metabólica, solo el impulso automático de abrir la cocina porque el cerebro quiere estímulo. La comida se convierte en entretenimiento. Y el cuerpo, que esperaba señales claras de hambre y saciedad, recibe pequeñas misiones culinarias cada vez que el cerebro se queda sin estímulos interesantes. Es un sistema brillante si el objetivo es convertir el metabolismo en una montaña rusa emocional. Pero socialmente nadie lo llama aburrimiento alimentario. Se llama un pequeño snack. 41. Otro hábito sorprendentemente común es creer que la hidratación puede resolverse con bebidas que técnicamente contienen agua, pero también cafeína, azúcar, colorantes, sabores artificiales y a veces algo que parece salido de un laboratorio espacial. El cuerpo recibe el líquido, sí, pero también recibe un pequeño festival químico que debe procesar. El hígado observa todo esto con la calma de un empleado que ya sabe que tendrá horas extra. Y así alguien puede pasar el día entero bebiendo líquidos sin hidratarse realmente. Es un logro fisiológico bastante impresionante. 42. Existe además el hábito extraordinario de posponer el sueño porque solo un episodio más. Este fenómeno ocurre millones de veces cada noche. El cerebro sabe perfectamente que necesita dormir, pero la narrativa televisiva promete resolución emocional en 40 minutos. El resultado es un acuerdo extraño donde el cuerpo pierde sueño a cambio de saber qué pasó con personajes ficticios que probablemente están descansando mejor que el espectador. Es una negociación donde el sistema nervioso siempre pierde. 43. También está el hábito moderno de pasar horas sentado, pero luego compensarlo con dispositivos que prometen corregir postura automáticamente. Almohadas especiales, sillas ergonómicas, aparatos misteriosos que vibran si alguien se encorva. Todo muy tecnológico, todo muy sofisticado. El pequeño detalle es que el cuerpo no fue diseñado para permanecer inmóvil, incluso si la silla es increíblemente inteligente. Es como intentar resolver el problema de no caminar comprando zapatos más caros. 44. Existe además el hábito cultural de glorificar el cansancio extremo. Personas diciendo con orgullo que están agotadas, que no han dormido, que trabajan sin parar.
como si el agotamiento fuera una medalla invisible que demuestra compromiso con la vida adulta. El problema es que el cuerpo no interpreta el agotamiento como un logro, lo interpreta como una señal de que algo está funcionando mal. Pero culturalmente, el cansancio se convirtió en un símbolo de estatus. Nadie presume haber dormido bien. 45. Otro hábito curioso es ignorar completamente el ritmo digestivo natural del cuerpo y comer a cualquier hora simplemente porque el reloj social lo permite. Almuerzos tardíos, cenas tardísimas, snacks nocturnos. El sistema digestivo intenta adaptarse heroicamente, pero el metabolismo funciona mejor con cierta regularidad. Sin ella, el cuerpo vive en un estado ligeramente caótico donde las hormonas digestivas llegan a reuniones donde nadie las invitó. 46. Existe también el hábito moderno de consumir noticias constantemente. Cada hora trae una nueva crisis global, una polémica, una discusión. El cerebro recibe información alarmante con la frecuencia de un noticiero hiperactivo. Y aunque muchas de esas noticias no tienen impacto directo en la vida diaria, el sistema nervioso reacciona como si el mundo estuviera permanentemente al borde del colapso. Es básicamente una dieta emocional basada en adrenalina. 47. Luego aparece el hábito sofisticado de confiar en suplementos milagrosos para compensar estilos de vida caóticos. Cápsulas para energía, cápsulas para dormir, cápsulas para concentración. El cuerpo observa esta estrategia con curiosidad científica, porque muchas veces el problema no era falta de suplementos, era falta de sueño, movimiento o comida real. Pero claro, dormir 8 horas no viene en envase brillante. 48. Existe también el hábito extraño de considerar caminar como ejercicio serio solo si ocurre en ropa deportiva específica. Caminar al trabajo, caminar al supermercado o caminar por placer aparentemente no cuenta. Pero caminar en una caminadora dentro de un gimnasio sí. El cuerpo humano, siempre pragmático, no distingue entre esas versiones, pero la cultura moderna sí. 49. Otro hábito impresionante es intentar hacer varias cosas al mismo tiempo constantemente. Comer mientras se responde un mensaje, escuchar un podcast mientras se trabaja, revisar redes mientras se ve televisión. El cerebro cambia de tarea rápidamente, pero paga un pequeño costo cognitivo cada vez. Con el tiempo, la atención profunda se vuelve tan rara como el silencio en un aeropuerto. 50. Existe además el hábito moderno de medir la productividad personal únicamente por la cantidad de cosas hechas en un día. Si alguien descansa, reflexiona o simplemente camina sin objetivo claro, la mente productiva lo interpreta como tiempo perdido. Pero el cerebro humano necesita espacios sin propósito inmediato para consolidar memoria, creatividad y estabilidad emocional. Sin esos espacios, la mente funciona como un navegador con 50 pestañas abiertas al mismo tiempo. 51. Y finalmente está el hábito más absurdo de todos: vivir como si el cuerpo fuera una máquina infinita que puede ignorar sueño, movimiento, descanso, comida real y silencio durante décadas sin consecuencias. La lógica moderna es brillante. El cuerpo siempre aguanta un poco más. Un día más de poco sueño, otro día más de estrés, otra semana de hábitos caóticos. Y durante años parece funcionar. El organismo sigue adelante como un actor profesional improvisando en una obra muy mal escrita. Pero el cuerpo tiene memoria. Y tarde o temprano presenta la factura acumulada de cada pequeño experimento absurdo que se hizo con él durante décadas. Lo sorprendente no es que el cuerpo envejezca. Lo sorprendente es lo paciente que fue mientras alguien probaba absolutamente todos estos hábitos al mismo tiempo. Perfecto. Si esto es lo normal, el cuerpo merece un sindicato. ¿Cuál fue el más ridículo? Comenta, deja tu like y suscríbete.